La segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios del capítulo 11, versículo 1 al 11, nos indica cómo San Pablo se queja un poco de la intolerancia de las personas. ¿Qué le ha sucedido a San Pablo? Él está hablando de una manera correcta de la palabra del Señor. Habla que nosotros debemos tener un corazón puro para recibir la palabra del Señor. Pero ¿qué sucede? Dice que en algún momento la astucia de la serpiente ataca el pensamiento del ser humano y ahí es el problema. ¿Qué sucede? La gente se empieza a irse por otros intereses. Para que entendamos mucho mejor, llega el momento en que San Pablo empieza a corregir de manera fuerte a las personas en sus errores con el conocimiento en las cosas del Señor. ¿Qué hace la gente? Habla mal de él, lo ataca, ¿sí? Es como cuando uno va a corregir a una persona y esa persona lo empieza a atacar. Y eso sucede mucho cuando se hace evangelización, eso sucede mucho cuando uno quiere orientar a una persona. Y el pecado más grande que hace esa persona, y por eso San Pablo lo menciona allí, que es como una serpiente, es el chisme. Es el momento en que esa persona se aleja del sacerdote, se aleja del guía espiritual y empieza a hablar mal del sacerdote, empieza a hablar mal del guía espiritual. ¿Y qué es eso? Veneno, eso es chisme y eso es dañar la buena imagen de un instrumento de Dios. Y eso puede traer consecuencias muy, muy negativas. Por eso San Pablo dice que él puede ser lo que sea, pero San Pablo es un conocedor de la palabra de Dios. Y es lo que debemos cuestionarnos. Los guías que tenemos, las personas son verdaderamente personas conocedoras de Dios, porque a veces nuestras emociones nos llevan a encontrarnos con personas que no están hablando de magisterio de la iglesia, sino que están acomodando a un Dios. Eso es lo que tenemos que llegar a analizar. Y en el Salmo 110 dice, doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos. Ese salmo siempre nos va a indicar que debemos estar siempre con personas cercanas a nosotros, a la fuerza del Espíritu Santo. Qué chévere, qué agradable siempre tener a nuestro alrededor personas que hablan de Dios, pero que hablen de manera correcta, no con falsedades. Y finalmente está el Evangelio, del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6 del versículo 7 al 15, donde el Señor dice que hay que saber orar, hay que saber rezar. Recordemos que nosotros debemos tener una constante oración con el Señor. ¿Qué es orar? Es hablar con Dios, es hablar con la Santísima Virgen María, es hablar con nuestro ángel custodio, es hablar incluso con los santos. Ese es un diálogo profundo que debemos tener con el Señor, ¿correcto? Y nos deja el Padre Nuestro. Recordemos que es rezar. Rezar es recitar, siempre repetir la misma palabra. Los primeros cristianos rezaban los salmos, es decir, siempre leían los salmos para rezar. Y el Señor nos deja el Padre Nuestro. Por eso el ejercicio que nosotros debemos tener siempre, siempre, es rezar el Padre Nuestro, pero sabiendo qué es lo que estamos diciendo. Esa es la confusión que a veces tenemos. Rezamos el Padre Nuestro, pero no sabemos qué estamos rezando, qué estamos diciendo, qué estamos hablando. Y es lo que debemos entender y comprender. Entonces, cuando hagamos el Padre Nuestro, cuando recemos el Padre Nuestro, ¿qué va a suceder? Tenemos que hacerlo con tranquilidad, con meditación, sabiendo lo que estamos pronunciando. Y recordarles también que el Señor rezó, ¿sí? A veces atacan mucho al cristianismo diciendo que el rezo no debe existir, pero el Señor rezó, y el Señor rezó en el monte Getsemaní. Y ahí uno leyendo, él dice que repitió las mismas palabras y lo hizo 3 veces, porque él fue, le dijo a los apóstoles que por favor lo acompañaran en oración. En, en la segunda vez volvió a verlos y estaban dormidos.
y por tercera vez ya no insistió. Y ahí decía, repitió las mismas palabras, es decir, el Señor rezó. Entonces, toda esta situación, toda esta reflexión que nos da hoy la Lectio Divina, debemos entenderlo y debemos reflexionar. ¿Estamos aprendiendo verdaderamente las cosas del Señor? ¿O estamos siendo personas que obstaculizamos? ¿Somos personas que estamos hablando mal de un instrumento de Dios sin argumentos? ¿Estamos hablando mal de un sacerdote? Eso no es del Señor. Tenemos que orar mucho por las personas que hablan mal de los instrumentos de Dios, mal de un sacerdote. Y peor, las personas que escuchan y no hablan directamente con el afectado. Por eso la recomendación es, si usted tiene algún problema con un guía espiritual o con un sacerdote o con otro religioso, lo que usted tiene que hacer es acercarse donde esa persona, a hablar con esa persona y plantearle los problemas que hay o lo que existe, pero nunca hablar mal. El pecado más grande y más vergonzoso es hablar de una persona a sus espaldas. Por eso pidámosle al Espíritu Santo que siempre seamos guiados por Él y de igual manera oremos por los instrumentos de Dios y finalmente evaluémonos si estamos orando bien, si estamos rezando, cuál es la falta de comunicación con Dios, qué nos falta para acercarnos a Dios. Todo eso debemos analizarlo.